Muchas bendiciones a todos mis hermanos de pasión por el ministerio y también con Desafío Latino. Para mí es una bendición poder tener esta posibilidad, esta nueva oportunidad de poder compartir la palabra del Señor y hoy con un tema muy importante que muchas veces desconocemos o que muchas veces no pensamos que tenga tanta relevancia para nosotros, para la sociedad, pero también para la iglesia. Y es que los artistas son muy importantes y por eso hoy vamos a estar hablando de este tema, que pienso que va a cambiar un poco acerca de lo que nosotros pensamos acerca de los artistas y cuál es su valor en la sociedad, pero sobre todas las cosas, cuál es su valor en la iglesia como cristianos. Bueno, en estos días hemos estado viendo en las redes sociales varias manifestaciones de artistas cubanos en contra de algunas políticas del gobierno en Cuba. Algunos hermanos de diferentes naciones me escribieron para que les explicara qué estaba sucediendo y por qué son los artistas que están protestando. Me gustaría en esta enseñanza poder contestar dos preguntas muy importantes. La primera, ¿por qué los artistas son tan importantes en la sociedad? ¿Y cuál es el papel del artista cristiano en la sociedad? Pero antes te invito a orar para que sea el Espíritu Santo quien pueda usarme y tú puedas entender, y yo pueda ser un instrumento para que podamos juntos entender qué es lo que Dios quiere enseñarnos en esta noche. Padre, en esta hora te damos muchas gracias y te pido que tú puedas usarme, Señor, y tu palabra pueda correr. Y hoy, Señor, podamos tener más claridad y más entendimiento respecto a un tema tan importante, Señor, pero que muchas veces hemos dejado a un lado pensando que no es importante. Gracias por esta oportunidad. Te ruego todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, primero quiero decir que Dios es el mejor artista. En la creación de Dios podemos encontrar belleza, diseño y propósito. Cuando leemos el Salmo 19, capítulo 19, versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, la obra de sus manos. Si leemos el Salmo 139, versículo 13 y 14, dice: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Así que cuando vemos la creación podemos distinguir tres cosas importantes del mayor artista, que es nuestro Señor. Podemos ver en la creación belleza, diseño y propósito. Ahora, ¿por qué los artistas son tan importantes en la sociedad? Me gustaría decirte que las ideas en una cultura cambian de arriba hacia abajo, así como podemos ver una pirámide, así se propagan las ideas en la sociedad. Y en lo más alto de esta pirámide se encuentran o nos encontramos los filósofos, los pensadores y nosotros, los pastores, misioneros, predicadores. Pero normalmente en la sociedad no vemos que nosotros estemos en esta línea, pudiéramos decir, donde nosotros estamos generando ciertos pensamientos que están influenciando en la sociedad. Realmente esto no ocurre. Si vemos a pensadores, si vemos a filósofos con distintas cosmovisiones, aportando ideas, y entonces vemos a un mundo alejado de Dios simplemente porque nosotros no hemos decidido ser parte de poder influenciar con el pensamiento de Dios acerca de temas tan importantes como el aborto, la superpoblación, la pobreza, el hambre, muchos temas sociales en el que nosotros como cristianos, como pastores, podemos aportar de una manera lo que Dios piensa, lo que Dios enseña en la Biblia. Pero resulta que nosotros nos hemos refugiado entre cuatro paredes y muchas veces nosotros como cristianos pensamos y creemos que los problemas de la sociedad no nos pertenecen. Entonces algunos
hacemos buenas obras yendo a ciertos lugares a predicar, y eso por supuesto que está muy bien, o llevando alimentos, ropa, etcétera. Pero también como cristianos, como predicadores, necesitamos entender que en lo principio de la propagación de ideas en una cultura también nos encontramos nosotros, y que podemos aportar con todo lo que enseña la Biblia, podemos aportar mucho beneficio a la sociedad. Así que nosotros nos encontramos en el primer renglón, pudiéramos decir, de esta pirámide donde las ideas van viajando de arriba hacia abajo. En el segundo lugar se encuentran los artistas. Ahí están los músicos y todo aquel que tenga un llamado de parte del Señor, aún aquellos que no son cristianos también tienen una influencia muy importante en la sociedad. Los artistas, a través de su arte, expresan la realidad que perciben y muchas veces presentan salidas y soluciones a los males que tienen o que hay en la sociedad. Aunque, como todas las cosas, los artistas a veces dejan el arte a un lado para crear obras de menor importancia o de menor valor artístico con la intención de ser un poco más comercial. Pero algo que tenemos que entender es que el hecho de que nosotros tal vez no le demos la importancia que tienen los artistas en la sociedad no quiere decir que no la tengan. El hecho que tengamos o no este conocimiento no quiere decir que ellos van a dejar de ser, pudiéramos decir, un referente para los jóvenes, para la sociedad en general. Víctor Hugo dijo: la música expresa lo que no puede ser dicho y aquello sobre lo que es imposible permanecer en silencio. Queramos o no, los artistas tienen un papel muy importante en el desarrollo de las ideas que llegan después a nosotros como leyes. Bueno, precisamente después de los artistas en importancia se encuentran los profesionales, que son los políticos. Y estos políticos toman las ideas que ya forman parte de la cultura popular y crean leyes. Yo le estaba diciendo el otro día, hablando acerca de todo el tema del globalismo, todo el tema de cómo es que nosotros logramos creer. Bueno, los medios de comunicación, que ahí trabajan los artistas, son encargados de hacernos creer algo que no es real, y nosotros, por supuesto, vemos a estos artistas, por ejemplo, nos presentan en los medios de comunicación artistas homosexuales para crear un patrón o para hacernos dar una idea acerca de un valor que ellos quieren de alguna manera imponer en la sociedad, y para que nosotros podamos ver poco a poco pues algo normal, algo que es común, el hecho de que hayan homosexuales, el hecho de que haya una ideología de género, por ejemplo. Así que cuando los políticos que quieren lograr triunfar con su partidismo, pues entonces también se hacen eco de todo este pensamiento popular para poder ganarse al pueblo. Y por último, todo este viaje de ideas de arriba hacia abajo se encuentra la sociedad en general. Pero hay un aspecto importante que quiero que entiendas: el hecho de que hoy estamos compartiendo cómo se propagan las ideas de arriba hacia abajo. Cuando nosotros vivimos en un gobierno totalitario, este gobierno tratará por todos los medios de silenciar a los filósofos, a los pensadores, a la iglesia y también, por supuesto, a los artistas, conociéndose algo como la ley Mordaza, que muchas veces no está escrita, pero que funciona en la práctica a base de temor e intimidación. Ahora, también ha sucedido un fenómeno pudiéramos decir, muy importante, que tendríamos que conversar en esta noche, y es que como iglesia nos ha costado trabajo poder entender a los artistas. En otras palabras, no nos entendemos. ¿Por qué? Porque los artistas tienen una manera muy diferente de reaccionar ante las problemáticas y expresarlas de múltiples formas y maneras. Y nuestra intención siempre ha sido tratar de hacer encajar a los artistas en nuestra liturgia cristiana y, por supuesto,
eso casi nunca llega a funcionar. Entonces, tenemos que entender que los cristianos que son artistas, es decir, perdón, entonces no tenemos que entender a los cristianos que son artistas. Más bien debemos servirles como guía y apoyo. Ahora, ¿cuál es el papel de la iglesia con los artistas? Es decir, ¿cuál es el papel? Llega un artista, por ejemplo, el domingo en la mañana al culto. ¿Cuál es mi papel como pastor? ¿Cuál es mi papel como misionero? ¿Cuál es mi papel como predicador cuando está sentado en un culto, un artista, un profesional, un político, cuando ellos no tienen un llamado misionero ni pastoral, pero tienen un llamado de parte de Dios a diferentes esferas de la sociedad? Pero bueno, ahora estamos hablando de los artistas. ¿Cuál es mi papel como pastor? ¿Cuál es mi papel como predicador? Bueno, mi papel como predicador, mi papel como pastor es movilizar y capacitar a ese artista para que ese artista en su medio, en el medio que Dios le ha puesto, en el medio que Dios le ha llamado, fíjense que no sacamos al artista de su medio, sino que lo entrenamos, lo capacitamos para que él pueda hacer sal y luz en medio de las tinieblas y él pueda llegar a ser discípulos en medio del ambiente tan hostil que él está viviendo. Entonces, cuando un artista va a la iglesia, no le condenamos, sino que le entrenamos, le capacitamos para que él pueda tener mayor entrenamiento y pueda también sentir el apoyo de nosotros cuando él va a ese lugar a querer hacer su obra y va a poder a través de su obra poder representar o poder exponer o poder, pudiéramos decir, hasta profetizar a través de su arte acerca de los problemas que hay en la sociedad y cuál es la solución y cómo solamente, por supuesto, la solución la podemos encontrar en el Señor. Ahora, ¿cuál es el papel del artista cristiano en la sociedad? Bueno, el papel del artista cristiano en la sociedad es hacer discípulos a través de su arte. El papel de los músicos, y quiero que presten atención, y puede ser que alguien que pueda estar viendo esta enseñanza y sea músico se pueda molestar un poco conmigo, pero quiero decirte algo si eres músico. Tu papel como músico no es entretener a los hermanos en la iglesia. Puede ser que Dios te haya llamado como músico a ministrar en la iglesia y eso está bien, pero el papel de un músico no es entretener a la iglesia, es hacer discípulos. Y los discípulos los encontramos no dentro de lo que nosotros llamamos iglesia, sino afuera en la sociedad. No tratamos de predicar para llevarlos a la iglesia. Tratamos con nuestro testimonio de llevar la iglesia a la sociedad. Los artistas tienen la capacidad de discipular a las naciones usando en un lienzo, una poesía, una canción. Y recuerdo cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, ¿qué estaban haciendo? Estaban cantando. Porque puede ser que a ti o a mí se nos olvide algún texto de la Biblia, pero cuando las canciones que hacen los artistas tienen el contenido de la palabra de Dios, entonces nosotros cantamos la palabra de Dios, porque es más fácil cantar, es más fácil que podamos aprender la palabra de Dios de una manera cantada. Así que los artistas pueden también discipular. Esto es algo que no se me puede olvidar. Discipular con los valores cristianos a la sociedad. Vemos que el comportamiento de los jóvenes en la actualidad tiene que ver quiénes son sus modelos, los artistas. Y los artistas que ellos tienen como modelo, ¿son buenos o son malos? Son malos modelos. Entonces los cristianos tienen que también brillar, así como por ejemplo lo hace Juan Luis Guerra cada vez que gana algún premio, le da la honra y la gloria al Señor, y él a través de sus canciones no solamente glorifica al Señor, sino que también comparte principios bíblicos que ayudan a la vida en general. Se dice que los himnos de Martín Lutero corrían más rápidos que él, porque se imprimían, entonces como se imprimían se llevaban a ciertas ciudades y meses antes que llegara Martín Lutero a estas ciudades, ya la gente conocía y cantaba los himnos. Pero juntamente, yo quiero que presten atención, no solamente eran que cantaban por cantar, sino que en esa himnología estaba también impresa
la palabra de Dios, estaban cantando la palabra de Dios. Entonces, antes que Martín Lutero llegara a ciertas ciudades, ya la gente se había convertido al Señor a través de los himnos. Quiero terminar, porque no es un tema tan grande, simplemente es para llamar tu atención, es para que podamos buscar más en la palabra del Señor. Quiero terminar concluyendo con 4 ideas que hemos querido dejar hoy bien impregnada en tu corazón y en tu mente. La primera, el mejor artista es Dios. Su obra de arte, la creación, habla de la belleza, del diseño y del propósito con el que ha hecho todas las cosas. Así que eso es muy importante. Lo segundo, los artistas son el puente entre las ideas de los intelectuales y los políticos que hacen las leyes. No condenemos más a los artistas. Tratemos que ellos puedan. Yo recuerdo a alguien que estaba orando para que el pianista del pueblo se convirtiera, para que el pianista fuera el pianista de la iglesia. Es decir, cuando tenemos un entendimiento o una cosmovisión sagrado secular, es decir, lo secular y lo sagrado es lo que hago dentro de la iglesia, nosotros vamos a querer meter a la gente en nuestro contexto y no vamos a poder enseñarles que ellos deben, sino vamos a entender de que nosotros somos los que tenemos que prepararlos para que ellos en su contexto puedan ser sal y puedan ser luz. El papel de la iglesia es movilizar y capacitar a los artistas para que estos puedan ser sal y luz en el lugar que Dios les ha llamado. Y por último, el papel del artista cristiano no es entretener a la iglesia, es hacer discípulos en su esfera y anunciar a través de las artes las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Espero que haya sido de bendición. Este es un tema muy importante. Entonces ya creo que puedes entender por qué los artistas en Cuba están tomando una posición de protesta, están tomando una posición de manifestarse contra cosas injustas. ¿Por qué? Porque simplemente ellos han entendido y están siendo la voz de aquellos que no hablan, porque tienen un entendimiento y una sensibilidad diferente. Así que como cristianos necesitamos tener una cosmovisión bíblica acerca de todos los temas de la sociedad, porque cuando no la tenemos, entonces tendremos una mente cerrada y no una mente abierta a todo lo que Dios ha creado y a todo lo que Dios quiere que nosotros usemos para su gloria, que es todas las cosas. Muchas bendiciones, que Dios pueda seguir bendiciéndote en esta noche y espero que este tema haya sido de bendición. Si quieres lo puedes compartir para que otros hermanos lo puedan ver. Así que muchas bendiciones a todos los hermanos que están en pasión por el ministerio y desafío latino. Que el Señor te continúe bendiciendo.